¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos, todas y todes ustedes. La Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, México, a través del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, les damos la más cordial bienvenida al panel virtual Voces LGBTQI en Museos. A nombre de nuestro director general, el doctor Eudoro Fonseca Llerena, les damos esta bienvenida. Y para su servidora, Silvia Rodríguez, directora del área de divulgación artística del Centro de las Artes, es un gran honor contar con la presencia de Mando Perla, Dulcina Abreu y Julián Zapata en este encuentro internacional donde nos compartirán sus experiencias, sus prácticas, sus procesos, para que las voces de la población LGBTQI ocupen espacios museísticos. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por su complicidad esta tarde. Igualmente, nos sentimos muy afortunados de contar con la colaboración de Alicia Cruz desde México para moderar esta transmisión en vivo y que vaya hacia la reflexión en las temáticas de inclusión, diversidad, derechos culturales e igualmente conocer las historias a partir de las voces propias detrás de los metarrelatos. Agradecemos, por supuesto, la presencia de todos los que están en este momento en la transmisión en vivo y quienes de manera posterior también se empiecen a unir a este streaming. Y bueno, sin más preámbulo, me permito presentar a nuestra moderadora, Alicia Cruz Morales. Ella es originaria de Aguascalientes, México, artista visual, gestora cultural y coordinadora de Diversa, Laboratorio de Arte LGBT. El trabajo de Cruz explora y hace crítica al binarismo de género, la investigación de identidades no heteronormativas a partir de relatos y autorretratos, utilizando como soportes principales la investigación social, la autoetnografía y el performance. Para Alicia, el cuerpo es el espacio más íntimo del ser humano, en el que proyectamos nuestros deseos, creencias, expectativas y resistencias. Ha recibido distintas becas, como la del PECDA, el PAPMI, que son unos programas a nivel estatal y federal, así como el premio Dolores Jiménez y el Muro de la Comisión de los Derechos Humanos. Recientemente viajó a Chile para realizar una residencia sobre arte contemporáneo y procesos sociales. Y actualmente se encuentra coordinando Diversa y generando proyectos de carácter social, así como acciones artivistas que permitan la defensa de los derechos de la comunidad LGBT a través de diversas prácticas artísticas y culturales. Alicia, bienvenida, bienvenidos todos, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, pues muchísimas gracias al Centro de las Artes de San Luis Potosí por la invitación. Muchas gracias, Silvia, también por tan bella presentación de nuestro panel virtual Voces LGBT en Museos. Y bueno, les compartimos que esta es una conversación para entretejer diferentes proyectos liderados por nuestros panelistas estupendos y estupendas y estupendes, que son Armando Perla, Dulcina Abreu, Juli Zapata, que vienen desde distintas instituciones de todo el mundo, ¿no? América Latina y, bueno, Canadá también. Este panel es un encuentro internacional para compartir los procesos y las experiencias que se han trabajado en conjunto con la población LGBT y Cuba, a la cual pertenecemos, y nos permite conocer los resultados que nuestras voces han ocupado en los espacios museísticos. Quiero iniciar con la presentación de nuestros panelistas para que les conozcan, que son personas increíbles, talentosas y que hacen una gran labor en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, pero también en el posicionamiento de la cultura y las artes como parte de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces iniciamos con Armando Perla. Muchas gracias por venir y participar en este panel virtual. Y Armando Perla es director de Derechos Humanos en el Museo del Holocausto de Montreal y también actúa como consejero internacional en museos, derechos humanos e inclusión social para la alcaldía de Medellín en Colombia.
Armando fue el líder del proyecto del Museo Sueco de los movimientos en sus etapas iniciales en la ciudad de Malmö, Suecia. De igual manera, Armando fue parte del equipo fundador del Museo Canadiense por los Derechos Humanos en Winnipeg, Canadá, donde fungió como curador por 9 años. Armando forma parte de la Junta Directiva del Comité Internacional de Dilemas Éticos del Consejo Internacional de Museos ICOM. Armando también ha colaborado en múltiples proyectos con diversos museos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Sudáfrica. Armando también ha sido profesor adjunto en la Universidad de Winnipeg, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Manitoba, en Canadá. Él ha trabajado en diferentes capacidades y diversas organizaciones como Casa Alianza en Guatemala, el Departamento de Educación comisionada en la Universidad de Nuuk en Suecia, el Manitoba Interfaith Immigration Council en Canadá y el Center for Justice and International Law en Washington, D.C. Armando es licenciado en Derecho por la Universidad Laval de Canadá y posee una maestría de Leyes en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund y el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Suecia. Bienvenido, Armando. Les comparto nuestra semblanza de nuestro siguiente panelista. Julie Zapata Rincón, originaria de Colombia, donde radica actualmente, maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, curadora asistente en el Museo de Antioquía y docente en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM, travesti y marica trans no binaria. Su foco de interés e investigación giran en torno a los estudios de género e identidades no hetero o normativas. Desde allí ha construido diferentes propuestas curatoriales y acciones activistas, arte y activismo. Bienvenida, Julie. Y nuestro último panelista es Dulcina Abreu, originaria de República Dominicana, radica actualmente en Estados Unidos de América, curadora independiente y artista que actualmente reside en Washington, D.C. El trabajo de Abreu explora la cultura visual y material del siglo XXI de la diáspora caribeña en los Estados Unidos, la historia urbana contemporánea de la diáspora africana en Europa, la ley de inmigración y el activismo. Se ha desempeñado como asistente curatorial de Latino en el Smithsonian, apoyando iniciativas como la exposición Basketball American Homeroom, el Museo Nacional de Latinos y Béisbol, In the Barrios del National Postal Museum y la iniciativa de recolección de las grandes ligas. Abreu actualmente administra la iniciativa de recolección de 911 Latinos de Nueva York, que tiene como objetivo expandir la narrativa nacional de los ataques con historia latinas y cultura material. Pues bienvenidos a nuestros panelistas. Muchas gracias por participar y compartirnos un poco de tu tiempo. En esta primera parte vamos a iniciar con Armando Perla. Te otorgamos y te cedemos la palabra. Adelante, Armando. Gracias, Alicia. Sí, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por esta invitación. Muy contento de estar participando, especialmente porque estamos muy cerca de celebrar el Día del Orgullo LGTBI, que generalmente se conmemora el 28 de junio en celebración de los riots de Stonewall en DC, que fue un poco el inicio del movimiento de liberación homosexual. Y como estamos hablando de este orgullo y de esta conmemoración también, quería justamente hoy hablar de una resistencia, ¿no? Los riots de Stonewall se inician como una resistencia contra la violencia policial y contra el Estado, ¿no? Entonces, yo quiero hablar un poco sobre luchas, resistencias y activismos LGTBI dentro de un museo, del Museo Canadiense por los Derechos Humanos. Entonces, acá podemos ver la foto del museo. El museo ha hecho un trabajo bastante grande de posicionarse como un defensor de los derechos de la comunidad LGTBI, pero vamos a ver que esto pues realmente se puede cuestionar y vamos a un poco empezar a ver y a desmenuzar lo que ha estado pasando en las últimas 2 semanas, que ha sido un consecuente de los últimos 10 años de trabajo que se ha hecho dentro del museo. Entonces, ¿por qué quiero empezar con el movimiento de las vidas negras en Portland, del Black Lives Matter? Porque esto nos va a llevar al momento que estamos viviendo ahora, que enfoca esta lucha por el movimiento LGTBI y por la lucha contra la censura y contra la homofobia dentro del museo.
Entonces, esta foto que están viendo ustedes ahorita es una fotografía de una marcha por las vidas negras que importan, que se hizo hace 2 semanas, casi 3, y que culminó en llegar al Museo de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta marcha produjo una reacción bastante fuerte en varios de los empleados actuales y anteriores afrocanadienses del museo, porque el museo no solamente ha cometido prácticas homofóbicas, sino que también racistas y anti-negras. Entonces, el museo bueno, se posiciona y saca como un comunicado para decir que ellos, en respuesta a que los empleados del Museo Negros afrocanadienses empezaron a hacer visibles algunas de las historias de racismo que habían experimentado. Entonces, a causa de esto, el museo saca este comunicado, ¿no? También que empieza a hablar de que dice, a raíz del asesinato de George Floyd, personas de todo el mundo han estado tomando medidas para pedir el fin de la violencia policial, el racismo sistémico, el movimiento por la justicia racial en los Estados Unidos y en Canadá se remonta a cientos de años, pero con demasiada frecuencia las voces que rompen el silencio sobre el racismo son marginadas, ignoradas o descartadas. Como institución dedicada a los derechos humanos, el museo busca amplificar estas voces, pero también es responsabilidad del museo escuchar cuando se plantean problemas sobre sus propias prácticas y tomar medidas para abordarlos. Esto es parte del comunicado, el comunicado es más largo, ya voy a enseñar un poco el texto después, pero esto, como digo, fue en reacción a las historias que los ex empleados afrodescendientes, afrocanadienses, empezaron a compartir. Algunos de ellos también pertenecientes a la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces también tenemos que ver este punto desde la interseccionalidad. Y ¿qué sucede? Que bueno, yo vengo y digo, yo trabajé 10 años, 9 años en el museo, casi 10, y veo este comunicado que se hace en todas las redes sociales del museo y digo, bueno, cuando yo trabajé en el museo, yo fui curador y también levanté mi voz para resistir contra la homofobia y contra el racismo, ¿no? Y entonces viendo esto digo, pues no puede ser, y se imaginan, bueno, las emociones que me llegaban, y dije, pues no puedo, porque también viendo ya las acciones que los empleados afrocanadienses habían tomado, dije, pues también me tengo que unir, y no puedo quedarme callado viendo que el museo pusiera algo así, y pues que se beneficiara, que se tratara de beneficiar también de la muerte de George Floyd, ¿no? Y del movimiento. Entonces, también empecé a expresar un par de historias de las que a mí me pasaron, a mí me pasaron muchísimo más. Esta foto que ustedes ven aquí es una foto de una parte de una exposición que yo desarrollé con trabajadores migrantes. Y estos trabajadores, para hacer esta exposición, bueno, todas las exposiciones que yo hice en el museo nunca me fueron otorgadas o dadas, fueron peleadas. Yo tuve que pelear por cada exposición para poder llegarla. Y esta es una de estas, que es la de los trabajadores. Bueno, hubo hasta comentarios, por ejemplo, tratando de hacer esta exposición que me decían, ¿por qué vamos a hacer una exposición sobre trabajadores migrantes? Si solo son un montón de mexicanos, de todas maneras. Entonces, o sea, desde ahí nos empezamos a ver lo del racismo. Entonces yo pongo acá, esta es otra exposición también que hice con la comunidad rohingya, que justamente también fue una gran lucha para poder tratar de incluir estas voces racializadas y que no fueran representadas solamente desde el punto de vista del museo. Luego, todas estas palabras, este texto es, como dije, el statement, el anunciado, el comunicado que se hizo en el museo. Las imágenes son todas irónicas. Acá está el presidente del museo sentado. Lo que están viendo es cuando se hace la revelación del nuevo billete canadiense de $10, que tiene una de las historias del museo, que es la historia de Viola Desmond, que es una mujer que, como Rosa Parks, se rehusó a salir de un teatro que en un área que era solo destinada para blancos. Entonces es una historia del museo, pero lo irónico, ¿no? Es de ver también todas las historias de racismo y de ver cómo se ponen, y que el video de $10, por ejemplo, no tiene solamente la imagen de Viola Desmond, sino que también tiene la foto del museo, por ser un defensor de los derechos humanos. Entonces estoy viendo todas estas ironías. Entonces, como digo, cuando yo empiezo a hablar de lo que me había pasado, no podía separar, porque mi identidad no se puede separar, que soy racializado y que soy también parte de la comunidad LGTBI. Entonces empecé a hablar y mencioné que yo había sido víctima, pues, de los dos, de homofobia y de racismo dentro del museo. Entonces, a partir, como dije, de las cuestiones de racismo, no hubo una disculpa, hubo el comunicado que ustedes vieron en los textos,
pero cuando las historias empiezan a salir sobre la homofobia, hay un periodista que empieza a buscar y a querer contar las historias. También a mí, bueno, a mí me estaban contactando todos los días los periodistas y querían que yo participara y que dijera lo que había pasado. Yo no acepté participar en la historia, por ejemplo, de la homofobia, porque el periodista era un periodista, sí, de la comunidad LGTBI, pero blanco, y no quería contar la historia desde una manera interseccional, sino que solamente desde el punto de la censura. Y había muchísimo más que censura de los tours. Lo que pasó fue esto, que dice acá, por ejemplo, desde lo que él sacó en su historia, era que desde enero de 2015, cuando el museo comenzó a ofrecer programas educativos, el museo bloqueaba los tours, el contenido LGTBI dentro de las galerías del museo. Hasta le pidió a empleados de la comunidad LGTBI que bloquearan con sus cuerpos las exposiciones para que algunas de las escuelas religiosas no pudieran ver este contenido. Entonces, cuando esto sale a la luz, esto era una parte, era la punta del iceberg, no había muchísimo más. Lo que a mí me había pasado había sido desde la censura hasta amedrentación, hasta disciplinas, hasta, bueno, de todo por haber condenado la homofobia, por haber condenado el racismo. Y a causa de esto también a mí me cortaron muchas de las exposiciones. Me cortaron una exposición sobre identidad de género porque ejecutivos en el museo pensaban que iban a ofender a familias y todo esto, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, la disculpa que sale, que es parte de todo este comunicado, y se tarda ni siquiera, desde que sale la historia en los medios, no se tarda ni siquiera 48 horas el museo en poner una disculpa. Entonces, aquí está, ¿no? Nos disculpamos por romper la confianza que nos brindó la comunidad LGTBI, nuestros visitantes, nuestro personal y voluntarios, nuestros miembros y donantes, por el daño y el sufrimiento que esta traición ha causado. Fallamos en nuestra responsabilidad como líderes. A mí también esta disculpa me enojó tanto porque digo, no pasaron ni siquiera 48 horas, pero ¿por qué hacen esta disculpa? Como dije, para las comunidades racializadas no ha habido disculpa todavía, pero ¿por qué hay una disculpa para la comunidad LGTBI? Por el poder económico, porque hay un interés económico. Por ejemplo, el gobierno canadiense se disculpó con la comunidad LGTBI por la persecución que los empleados civiles, los empleados de gobierno sufrieron desde los años 50 hasta los años 90 por ser miembros de la comunidad, ¿no? Y los despidos y los acosos y todo esto. De esta disculpa, también porque hubo una demanda grupal contra el gobierno, se llegó a un acuerdo y hubo 17 millones de dólares otorgados a la comunidad para hacer un monumento y una exposición. Y esa exposición obviamente iba a ser en el Museo Canadiense. Entonces, cuando todo esto sale a la luz de que estaba la censura, que estaba esto, obviamente el museo entra en pánico porque saben que iban a perder la exposición. Ahorita en esos estaba en los costos de cerca, un poco más de 2 millones de dólares, solo para hacer la exposición, ¿no? Entonces iban a perder eso. También está toda la organización del Orgullo Gay de Canadá, que en el 2022 iba a ser en Winnipeg y que la Conferencia de Derechos Humanos iba a ser en el museo. Otra pérdida monetaria, ¿no? Entonces, eso, ahí se ve, o sea, ¿por qué hay una disculpa para la comunidad LGTBI, pero no hay una disculpa para las comunidades racializadas? Entonces yo digo, esta disculpa es muy del diente al labio, es una disculpa que realmente no tiene ninguna legitimidad y que no tiene, no es una disculpa honesta, ¿no? Entonces empezamos de ahí también a llamar la atención al museo y decir, bueno, a sacar por qué estas disculpas no eran verdaderas. Y empiezan como, bueno, todas estas fotos son de exposiciones que yo hice en el museo, que también, que fueron luchas, exposiciones sobre la comunidad LGTBI, que fueron luchas y que fueron también censuradas y todo esto. Entonces aquí ven, ustedes pueden ver aquí, bueno, el museo dice, es una traición lo que hemos hecho nosotros a la comunidad LGTBI, estaban saliendo y todo, pero realmente, como digo, no es una disculpa que sea honesta y necesitamos nosotros que más de una disculpa se vayan a las acciones concretas. Necesitamos que el museo realmente tenga un plan de acción de cómo van a garantizar que estas cosas no van a continuar. Y eso significa poder incluir en los equipos ejecutivos personas que son no solamente de la comunidad LGTBI, pero que también son racializadas y que viven en estas intersecciones, ¿no? Porque mientras nosotros no estamos en las posiciones donde podemos tomar decisiones dentro del museo, vamos a seguir dependiendo y vamos a seguir recibiendo estas censuras, estos tratos homofóbicos, racistas, etcétera, etcétera.
Entonces, este movimiento, como dije, que se inicia del movimiento de las vidas negras importan y que es iniciado por una de las empleadas del museo afrocanadiense, que es Tiana Diop, que ha estado al frente de todo este movimiento, que también es parte de la comunidad y que se rehúsa a que las historias se cuenten de una manera que se separa la transversalidad y que se separa la interseccionalidad. Estamos justamente en estos momentos apoyando todo el trabajo que se está haciendo. Como digo, ha pasado, ya estamos casi en la tercera semana que casi todos los días está el museo en los medios, ¿no? Y hay una censura. También es bien interesante de ver de la sociedad, porque la sociedad canadiense, por ejemplo, reacciona violentamente a la censura LGTBI en el museo y piden que el museo tome una reacción, que se disculpen y todo eso, lo cual no hacen cuando empezamos a hablar de racismo, ¿no? Entonces, se ve también el trato de la sociedad, de cómo cambia. Aquí es lo mismo que decíamos, ¿no? Todas estas palabras dicen que sí, las palabras no significan nada. Esto es, bueno, otra fotografía que se pone el director del museo, el presidente del museo, por ejemplo, cada año que es el Pride se pone una parte que es donde se cruza la calle, que es el arco iris, ¿no? Y hubo hasta peticiones al presidente del museo que le decían, bueno, hay que mantenerlo esto todo el año. Y su respuesta fue, bueno, esos ya tuvieron su día. O sea, el presidente es una persona que ha sido extremadamente homofóbica, misógena, racista y todo, y que fue puesto en el gobierno, en el puesto de director del museo por el gobierno anterior, el gobierno conservador, ¿no? Entonces, desde ahí vienen, ¿no? También de dónde vienen todos estos tipos de acciones que se toman en el museo, porque el museo es un museo nacional, que también dice mucho. Entonces, estos son otros tipos de contenidos también que son creados por hombres blancos heterosexuales. O sea, y son las maneras también de representar nuestras exposiciones, que tampoco son críticas, que tampoco son de una manera muy pensada desde la interseccionalidad y todo esto. Entonces son muchos de los problemas que tenemos, como digo, quienes están tomando las decisiones dentro del museo. Pues, como digo, con todo este movimiento que hemos lanzado, han continuado a salir y salir y salir más historias. Y ahorita, bueno, lo que sucede, la última noticia que sale ayer en la noche, justamente pueden ver aquí la hora, fue ayer a las 9 de la noche. Finalmente, con toda la presión que hemos estado poniendo, el presidente renuncia. Y ahorita estamos en estos momentos, estamos también continuando con negociaciones. Nosotros como grupo, de muchos de los que hemos sido afectados a través de los años en el museo, que tal vez dejamos también nuestros trabajos a causa de estas opresiones, nos reunimos hoy por primera vez con la abogada que va a llevar la investigación independiente que se está llevando sobre todo lo que ha pasado en el museo, ¿no? La censura, la homofobia y todo esto. Tuvimos ahora, ella es una abogada que es afrocanadiense de la comunidad LGTBI y también tiene con ella una elder, una anciana indígena de Canadá, que también es dos espíritus, que es el término que se utiliza pues en Norteamérica para también nombrar a las personas indígenas que son parte de la comunidad LGTBI. Entonces, ellos van a ser parte de la investigación que se va a llevar a cabo. Luego ellas van a dar recomendaciones al museo. Vamos a nosotros trabajar de hombro a hombro y tratar de encontrar soluciones, de encontrar maneras en las que el museo puede avanzar y tratar de reparar, ¿no?, todo este daño que se ha hecho, no solo a nosotros, pero también a las comunidades, y ver cómo logramos avanzar. También hoy tuve mi segunda reunión con el Ministerio de Patrimonio canadiense, bueno, sería el Ministerio de Cultura, me imagino, en México, para también ver de qué manera podemos encontrar soluciones, no solamente al problema de la homofobia y la censura, sino que al problema interseccional también con el racismo, que es algo de lo que estamos hablando. O sea, estos no, por ejemplo, como digo, estas dos problemáticas no podemos separarlas y siempre tenemos que hablarlas de esa manera. Entonces, quiero nada más cerrar ya mi presentación diciendo, pues, que empiezo yo abriendo la noche, ¿no?, con la resistencia, con la lucha, y que pues las maravillosas de Dulcina y de la Juli, ellas van a hablar de otros tipos de resistencias y de otros tipos de luchas también para poder incluir contenidos de la comunidad LGTBI de una manera más significativa de lo que ha hecho este Museo Nacional acá en Canadá,
que se presenta como un defensor de los derechos de la comunidad. Armando, si pudieras definir en una o dos palabras tu trabajo dentro del museo y como parte de la comunidad, ¿cómo lo podrías cerrar o aglomerar todo este trabajo que has estado haciendo durante tu larga trayectoria? ¿Cómo cerrarías? Sí, Sí, dos o cómo palabras. cerrarías todo este trabajo. Curaduría es la curaduría activista. Curaduría activista. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Armando, por compartirnos algo que de pronto nosotros desde el otro lado no conocemos, que lo que pasa dentro de los museos también es desconocido para las personas que no están dentro de ello. Me imagino que hay un montón de cosas que están tras bambalinas, que es importante también mencionarlas, y creo que es impresionante y admirable el hecho de que tú nos estás compartiendo toda esta información respecto a un museo que se dedica a la defensa de los derechos humanos y que, como tú lo mencionaste durante tu ponencia, mientras el museo no sea inclusivo, pues seguiremos resistiendo y seguiremos luchando, ¿no? Y creo que eso es parte del activismo y del activismo que como parte de la comunidad LGBT seguimos haciendo, y no solamente como la comunidad LGBT, sino también todas estas otras comunidades que... Bueno, nos quedamos congelados. Quizás Alicia. continuamos con Dulcina, que ibas. Bueno, vamos a ver si se puede regresar Alicia un segundito, pero si no, mientras tanto puedo también presentar. Alicia, ¿estás acá? Que son parte y que de producción del panel con tu trabajo sobre curaduría y tus proyectos de manera independiente. Ya pasamos desde la parte institucional y vamos hacia la parte del trabajo independiente. Queremos mandar saludos también a... Casi está Alicia de vuelta, pero ya puedo comenzar, ¿no? Porque estamos como queering the panel ahora mismo. Entonces, déjame pues iniciar esta parte. Hola a todos por allá, en cada rincón del mundo que nos estén viendo ahora mismo. Pues yo soy Dulcina Abreu, soy una curadora independiente y también académica. En este momento, pues como dice Armando, estamos pasando por una situación bien difícil dentro de la pandemia, dentro de pues esta lucha que ha tenido la comunidad afroamericana contra pues toda esta represión desde el Estado, desde diferentes instituciones, que bueno, ha encontrado su momento de explotar, porque cada vez que estamos hablando como de inclusión, de diversidad y todos estos tokenismos que muchas de nuestras instituciones están utilizando en el día a día, no solamente están hiriendo las personas que están dentro de su museo, que tenemos que pasar por eso todos los días, sino también a las comunidades que han sido históricamente overlooked o han sido ignoradas por muchísimas instituciones dentro de museos, dentro de instituciones culturales. Entonces, el año pasado decidí volver a la escuela porque mientras estaba trabajando en los museos, pues me di cuenta que había mucha discriminación con profesionales de nuestra etnicidad y para muchos de nosotros es muy difícil tratar de hacer inserción del contenido LGTBIQT y de nuestras comunidades de diáspora porque no tenemos un título. Entonces, esa es otra parte de las tiers de discriminación que tenemos y decidí volver a la escuela. Uno de los procesos que pues más me ha interesado es el tratar de buscar pues brechas que realmente nosotros no estamos diariamente viendo, pero que son una problemática bien grande. La que yo encontré más era pues déjame ver cómo lo pongo, un poco complicado, pero es la total desaparición histórica de las comunidades de voguing que nosotros consumimos
su creatividad en el día a día. Tenemos en periódicos los gestos, tenemos palabras, tenemos películas, tenemos muchísimos elementos en el media que están hablando de las comunidades del barroom como elemento de entretención. Pero estaba buscando muchísimos espacios académicos, en museos, cómo estaban presentando la historia de la comunidad o si estaban haciendo un acercamiento a la comunidad y no lo encontré. Entonces decidí empezar otra vez, pensar un proyecto de que pudiera recuperar estas memorias y trabajando con la comunidad. Pues de ahí nació Underground Renaissance. Yo comencé a estudiar mi maestría en práctica curatorial enfocada en plataformas digitales. Una, porque las plataformas digitales tienen menos tensión y menos opresión a nuestros cuerpos queer, cuerpos de color. Y aparte de eso, da accesibilidad a muchísimas personas que o no pueden venir al museo, no pueden por casos físicos, o tampoco lo pueden hacer porque realmente tienen un día a día que tienen que vivir trabajando, como muchos de nuestros compañeros de la comunidad que tenemos que sobrevivir, y pues ir a un museo es un privilegio. Entonces, tratar de trabajar entre plataformas digitales o explorar plataformas digitales fue como mi pasión en ese sentido. Entonces, entré en este programa que era específicamente explorando estas relaciones entre plataformas digitales, entre trabajo con la comunidad, entre curaduría comunitaria, y que tenía años tratando de hacer estas plataformas de investigación que no solamente hablan de historia, pero también exploran todas estas prácticas creativas comunitarias a través del arte. Entonces, Underground Renaissance comenzó como una plataforma colaborativa que archiva la historia de la comunidad de barroom y voguing a través del ente de la confección efímera y material cultural. ¿Qué es material cultural? Puede ser un broche, puede ser un papel donde uno de las personas de la comunidad estaban haciendo sketches para hacer uno de sus sombreros o zapatos. Es cualquier pequeño elemento que puede abrir a contar la historia, su historia, desde su punto de vista. Yo creo que he escuchado muchísimo periodistas y también académicos que siempre viven pues diciendo que la comunidad ha sido no como una tendencia descartable, que también es como siempre se está extrayendo, pero no se está dando propia documentación de quién hizo eso. Muchos pues personas de fashion que tienen brands han ido a los barrooms, ahí ven algunas cosas que están haciendo, los garments, y después tú ves en otros 2 seasons en la pasarela, y no se le da la acreditación a las personas de nuestra comunidad que están haciendo estas creaciones por su propia identidad, que viene de ahí, ¿no? Todas estas expresiones creativas vienen de eso, vienen de todas estas intersecciones. Yo creo que era muy doloroso seguir viendo cómo también museos estaban haciendo o utilizando la comunidad para programación, que también es otra expresión de entretenimiento, ¿no? Los cuerpos negros, sí queremos cuerpos negros, queremos cuerpos de color, queremos cuerpos queer, pero para entretener a nuestro público o para tener un público queer que no tenemos, en realidad es muy problemático como vivir con eso y tener que estar ahí como un embajador de los derechos humanos, haciéndoles entender de que hay que hacerlo porque nosotros tenemos que representar a todas nuestras comunidades, no porque necesitamos más público. Entonces, comencé a hablar con diferentes personas acerca de cómo tal vez presentar toda esta información que estábamos documentando. Y yo creo que esta parte es un poco más como técnica, pero creo que es interesante para las personas que están
ahora con nosotros y que tal vez están interesados en el trabajo museográfico o de investigación, pues comencé a ver cómo otros proyectos estaban haciendo cartografía participativa y estaban haciendo pues un mapeo de cómo diferentes comunidades habían movido de un lugar a otro. Uno de los principales puntos de por qué hacer un mapa era pues ese proceso de visualizar cómo la comunidad siempre estuvo ahí, pero nadie lo ve. O siempre estuvo ahí, pero está representada como algunas veces como ficción. Entonces, los mapas eran como el elemento más visual de que algo está en una locación y algo se movió. Entonces, también estaba pensando como en migración, migrar de un cuerpo a otro, migrar de un género a otro. Entonces, comencé a trabajar más con pues, los mapas y dividiendo como esta historia cronológicamente, como cuando comenzaron a hacer los ballrooms, y lo que vi era que había mucha relación entre East Coast, como la costa este de los Estados Unidos, como que comenzaron en Nueva York, pero muchos de ellos pues habían migrado a Brooklyn, a Queens, a New Jersey, después como migraron también a pues Massachusetts, algunos encontraron trabajo, hicieron otra casa en DC, algunos migraron a Filadelfia, otros migraron a Baltimore. Aquí, Baltimore también encontré como ballrooms y fotos de ballroom de 1930, que no eran como los ballrooms que nosotros vemos en los 80, en los 90, pero era como esta relación de todas estas historias que estaban saliendo simultáneamente, cómo ponerlas en un lugar donde pueda estar coherentemente organizado, pues el mapa era lo más preciso para esto. Entonces, después lo traté de como dividir entre neighborhoods, entre vecindarios, porque cada vecindario tenía su etnicidad. Muchos como de los miembros de la comunidad que estaban en Harlem, eran o latinos o African Americans, y todos estaban como un poco más mezclados. Ya en Brooklyn eran más African Americans. Entonces también podemos ver a través de la cartografía estos elementos de etnicidad. El proyecto completo era como ya para hablar de migración y confección efímera. La confección efímera era bien importante en los 80 y los 90, no solo porque no había tanta ropa como fast fashion, como tantas marcas que tú encontrabas como de bajo costo, pero también había un elemento bien interesante en cuanto a la migración. Yo recuerdo como de los fotos de mi familia en República Dominicana en los 60, 70, y había una maestría en la confección. Había cierto flair en la confección, que yo creo que eso pasó muchísimo cuando pues vinieron muchísimas comunidades o vinieron familiares de primera generación Dominican York o New Yorican o muchos o de Jamaica que vinieron a Nueva York. Toda esa generación de mamás que hacían ropa a sus hijos y que los hijos pues por la necesidad, porque no tenían para comprar brands, pues aprendieron a coser. Y todo ese como proceso de la comunidad también de entender cómo expresar su identidad a través de la confección era algo sumamente importante, porque ahora mismo pues creo que el maquillaje, como decía Julie, a veces es una manera de expresión, pero yo creo que en ese momento pues la ropa y la confección de accesorios, la performatividad de pues estar becoming something else, era algo muy de libertad. Entonces creo que la migración y la confección efímera son los elementos más importantes que yo quisiera explorar. Y la labor intelectual del migrante, algo que muchas veces no se explora. Como decía Armando, muchísimas veces nosotros vemos como pues, comunidades de jerarquía tratan pues de poner por debajo la labor del inmigrante que está haciendo construcción.
que está haciendo trabajo eléctrico, que está haciendo farming, que ahora mismo quién está sembrando en los campos para todas las personas que están en esta pandemia. Hello, somos nosotros. Entonces creo que era muy importante que nosotros, que exploremos esta parte de la labor intelectual del migrante que fue extraída de estos espacios, y pues muchísima gente estaba profiting from it, sacando dinero de ahí y no dándole lo que es pues la creatividad de ellos estaba generando. Y también creo que es bien interesante explorar como procesos colaborativos de creación. Pues cada casa, no, algunas personas o maquillaban mejor que otras o tenían expertise con el pelo, ¿no? Y entonces yo creo que hay que hacer o explorar estos procesos, ¿no? Porque estos personajes no solo eran la idea de una persona, era también como todo el core de la identidad de la casa. Entonces, ese era como otro proceso interesantísimo, este sistema de como hub, este sistema de nido, que no es papá, mamá, hijo, y tú tienes que perform this, tú tienes que hacer esto, sino era como una simbiosis. Entonces, ya para poder cerrar un poquito, quería como decirte algunas exhibiciones que vi, que también pues me detonaron un poquito en por qué tenía que hacer pues este proyecto. Pues fui a una exhibición que estaba muy emocionada por ver en el Museo del Chopo el año pasado. Fui con Armando, fui 2 veces. La primera vez pues me dio un ataque al corazón, y la segunda pues Armando me estaba llevando de las manos para poder procesarlo. Pero elements of both. Entonces, esta exhibición que yo pensaba que era como sumamente interesante porque estaba en México y que iba a hablar, ¿no? Pues de todas las casas y de la comunidad de ballroom de Estados Unidos, y tal vez hacer una reflexión en las comunidades de ballroom que están y han crecido en México y que están fuertísimas allá. Pues lo que encuentro es una exhibición de arte contemporáneo con personas afroamericanas que, claro, interesantísimo, pero la mayoría eran heterosexuales. Entonces, digo yo, ¿cuál es el punto de hacer una exhibición que está hablando o interpretando una comunidad que no está representando ahí, que es interpretada por personas heterosexuales? Yo quedé sin peluca. Entonces, la otra que vi, que era interesante, era el Peabody Experience, que fue en el Peabody Library aquí en Baltimore. Y esa fue interesantísima porque le estaba abriendo la librería, ¿no? La biblioteca a la comunidad y dándole pues un stipend a la comunidad para crear sus propios personajes con procesos de research en la biblioteca. Eso me pareció fabuloso, pero fue solamente un día. Y yo no sé dónde quedaron esas piezas. Entonces, eso es como otro elemento de que cómo utilizamos la comunidad, le damos sí espacio, pero le damos espacio cuando queremos y como queremos, y para lo que nos convenga. Entonces, ya quiero cerrar aquí. Y el último, ya para cerrar, y ya dejo a Julie, es el timeline, que es lo que me he encontrado más fabuloso afuera, que está trabajando historiografía de la comunidad, que es el más efectivo, que es un timeline que hizo Víctor Ultra Omni en el Centro de Pensamiento Black Trans, que tomó muchísima documentación a través de historia oral desde 1970 hasta el 2019 del ballroom, y hizo una metadata, como un timeline que se puede dar clic. Entonces creo que quería darle el highlight porque es algo que sí tiene un sentido accesible para la comunidad, para académicos que quieren hablar de la comunidad, y que tiene pues es tangible para el tiempo y que pues sí se siente real. Ok, Julie. Muchas gracias, Dulcina, por tu participación. Creo que es algo bien importante lo que mencionas sobre el reconocer el trabajo de las plataformas digitales en la época actual.
estamos en una plataforma digital que nos permite tener este panel virtual. Y entonces creo que el que nos comentara sobre el uso de las plataformas en el ámbito cultural y lo que tú ahora estás trabajando resulta bien importante y asertivo en esta época, ¿no? Y también algo que me gustaría rescatar sobre lo que nos compartes es que hay un autorreconocimiento en el proceso de las propias comunidades, ¿no? Las propias comunidades reconocen sus procesos, reconocen que lo que están haciendo es tan importante como lo que algún academicista hubiera decidido hacer, y que ya no hay una limitación y ya no hay el miedo a decir, es que no tengo tal vez los estudios que el académico tuvo y para poder llevar a cabo un proyecto, pero es tan importante y tan valioso también lo que las personas están haciendo, que eso que mencionas de darle el reconocimiento intelectual a la labor del inmigrante o a las comunidades, híjole, yo creo que es algo que los museos deberían de tener y que los academicistas deberían de considerar también, ¿no? Que los procesos y la experiencia es tan importante como la parte intelectual, ¿no? Gracias, bueno, Alicia. No, pues muchísimas gracias. Queremos mandar saludos a Elsa Puente, que nos manda saludos. También mando saludos Carlos Uribe, les mando saludos a Julián y Armando, a Yuli y Armando, desde el Museo de Antioquía. Y bueno, pues estamos con Yuli Zapata para que nos comparta un poco sobre su trabajo. Bueno, muchas gracias, pues muy contenta de estar acá, de escuchar las experiencias de Armando y Dulcina y podernos como entretejer allí como desde todas las experiencias. También acá, comparto esto. Bueno, como Alicia lo mencionaba al principio cuando hacía la presentación, pues trabajo con el Museo de Antioquia. El Museo de Antioquia es la institución museística más grande de la región en la que vivo, en el departamento de Antioquia, el segundo más grande y más importante del país después del Museo Nacional, y que ha construido una historia de alrededor de 140 años. El próximo año cumplimos los 140 años y que tiene alrededor de 6.100 piezas, 6.100 objetos. Pero pues que es un edificio, que ahí lo vemos, un edificio bastante imponente, que a la gente que habita en la zona, en el sector, tal vez le pueda generar un poco de miedo, porque estamos además ubicadas en pleno corazón del centro de la ciudad, en una zona con las dinámicas propias de un centro de una ciudad latinoamericana. Hay trabajo sexual, hay explotación sexual, hay ventas de estupefacientes, hay otros espacios que son inseguros, bares, hoteles, moteles y demás. Y muchos negocios y vendedores y vendedoras ambulantes. Y ese edificio tal vez pueda generar mucho miedo a estas personas con las que cohabitamos. Entonces el museo, precisamente como buscando conectarse con estas poblaciones, crea un proyecto macro que se llama Museo 360, que es la posibilidad de abrir todas sus puertas y sus ventanas para poderse conectar con las personas. Y precisamente quiero presentar dos proyectos que han hecho parte del Museo 360 y mostrar también dos espacios que tiene el Museo de Antioquia dentro de su colección permanente, dentro de sus salas de larga duración. Una es una exposición temporal, el otro es un espacio único en la ciudad, es un espacio que es único en la ciudad y creo que en muchas partes es único, y lo otro son espacios que están insertados en las exposiciones fijas o de larga duración del Museo de Antioquia, que permiten incluir a esas historias que no se narran. Porque como es un museo con 140 años, ha reunido objetos, piezas de estos 140 años que han permitido escribir la historia, pero siempre está la pregunta por quiénes escriben la historia y qué historia escriben y qué cuerpos y qué otras personas quedan por fuera de esa historia. Por eso es que el museo también se empieza a revisar y a ver qué historias deja por fuera. Este es un proyecto expositivo temporal que se llama La Consentida. Esta es una obra de una artista local de Orarango, una artista transgresora que nació en 1907 y falleció en 2005. Fue la primera mujer en pintar cuerpos de mujeres desnudas, en romper contra todo lo que las mujeres debían pintar. Ella pintaba lo que veía y es una figura importantísima dentro del arte nacional. Y
Hay un proyecto que se llama La Consentida, en la cual una pieza de la colección del museo se escoge en conjunto con una población, una comunidad o con otros grupos, y alrededor de esta exposición, de esta obra, se construye una exposición que permita tejer un diálogo mucho más completo. Y para trabajar con esta obra decidimos invitar a mujeres trans del centro de Medellín, que son mujeres que han construido su cuerpo como una ruptura a lo que los cánones heteronormativos impuestos, la heterosexualidad obligatoria, el binarismo de género siempre nos ha impuesto. Ellas construyen su cuerpo y rompen con todo. Como en esta imagen se ve una mujer que rompe con todo lo que se piensa que debe ser una mujer pulcra, como las que se ven aquí en el fondo, cubiertas con un chal, todas tapadas. Ella va con sus uñas pintadas de rojo, largas, mostrando los brazos, a besar la mano del arzobispo, rompe contra todas esas normatividades que hay alrededor. Y eso es lo que hacen estas cuerpos trans. Y ahí por eso fue que las invitamos a dialogar con ellas y que la exposición se tejiera con ellas. Que no fuera solamente una obra expuesta allí, sino que permitiera que ellas pudieran construir alrededor de esa obra y otras piezas que estaban alrededor la posibilidad de contarnos sus historias. Y que ellas también tuvieran la posibilidad de contar otras historias. Que no fuera simplemente una mirada academicista, sino una posibilidad de escuchar esas voces. Porque eso también ocurre mucho. Cuando se trabaja con poblaciones como las mujeres trans o los hombres trans desde la academia, las historias terminan permeadas por esa academia y terminan comparadas con un montón de teorías, un montón de ideas más y textos y citas y demás, y se va desdibujando un poco la voz de ellas. Y eso es lo que queríamos en ese momento, escucharlas a ellas. Ellas eran las que tenían que hablar y las que nos estaban contando a nosotras toda esa experiencia. Todas estas son mujeres trans de aquí en Medellín, hacen parte del Centro de la Diversidad, algunas ejercen el trabajo sexual y otras pues están estudiando en la universidad también. Este es otro espacio muy especial que quiero mucho dentro del Museo de Antioquia, que se llama La Esquina. Esta esquina que ven allí está en la parte posterior del Museo de Antioquia. Es una calle que se llama Cundinamarca, que hace esquina con Calibío y que en algunos momentos llegó a ser reconocida como una de las calles más peligrosas del centro de la ciudad. Pero el Museo de Antioquia también se preguntó como de qué manera podemos usar ese espacio y qué podemos hacer en ese espacio para conectarnos con otras poblaciones. Y es por eso que surge ese espacio llamado La Esquina, a partir de una exposición que también revisaba un poco la sexualidad, el género, lo afro, la corporalidad. Una exposición que se llamó 89 Noches, curada por Carolina Chacón y Stephanie Nola. Y este espacio empezó a funcionar como un espacio de encuentro todos los viernes en la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche, pero no era simplemente un espacio en el que la gente llegaba y compartía ellos, sino que era un tipo de bar para performance o para conferencias bailables y demás, a los que la gente iba y se encontraba con diferentes propuestas plásticas, performativas, desde el cuerpo. No todas las personas y las artistas invitadas allí eran artistas, hubo un montón de prácticas allí. De hecho, es muy bonito porque una de las primeras acciones que se hizo allí fue con un artista mushe, Lucas Avendaño, de esas artistas que yo adoro, amo, sí, es que es brutal. Tuvimos la oportunidad de tenerle allí y fue una de las personas que abrió este espacio. Y de ahí empezó a entretejerse este lugar como un espacio de encuentro para contar muchas historias. No era solo historias o voces desde el género, las disidencias sexuales y no heteronormativas u homonormativas, sino que también había como críticas a la ciudad, al espacio público, a temas del narcotráfico. O sea, era un espacio muy abierto, pero que también incluyó muchas veces esas voces que rara vez se escuchan. Esta es una artista local, Norma Leal, que hace tango lésbico, que es otra forma de romper allí. Porque siempre cuando se habla, por ejemplo, desde lo LGBTI, siempre sale la figura de un hombre y siempre se habla desde lo gay, pero las identidades lésbicas, bisexuales, trans,
siempre van pasando como a un segundo plano. Entonces este espacio permitió además abrir eso. Y no solo estuvo Norma con el tango, por ejemplo, sino también que tuvimos a Sara Lamar con flamenco lésbico, o sea, fue un espacio que permitía eso. Y que funcionaba como un lugar para bailar, para escuchar música, pero para ver estas acciones también. El drag también fue un espacio que se abrió para tomárselo allí, con uno de los primeros colectivos de los cuales también hago parte, que es Cultura Drag Medellín. Abrir ese espacio, pero no solo para hablar solo desde el drag, sino también para llevar otro mensaje. En este evento, por ejemplo, el tema central era el amor romántico mata. Poder demostrar que detrás de todo ese aparataje de maquillaje que hay detrás, que se lleva 3 o 4 horas, hay personas que piensan y que tienen una postura crítica y reflexiva. Y se buscó esa noche conversar alrededor de eso. O música hecha por mujeres trans, por maricas de acá de la ciudad, como las tecnotruchas, que sus canciones las escriben y las mezclan con tecnocarrilera, con música típica de acá del país y crean unas nuevas letras. También un espacio para contar la historia de las travestis y las trans de los barrios de Medellín, de los 40, 50, 60, 70, todas esas mujeres que fueron asesinadas por la violencia, porque los cuerpos trans y travestis tienen que enfrentar la violencia de la noche, y muchas veces esas historias son contadas en periódicos de una manera muy violenta, y algunas personas que se han dedicado a investigar las han resignificado y les han dado otra posibilidad de lectura. Y aquí, por ejemplo, estamos conociendo una investigación que hizo Walter Bustamante junto con Elkin Arajo acerca de esas historias de las travestis y homosexuales de una calle de Medellín, que durante un tiempo fue pues, bastante peligrosa y era la zona roja, por así decirlo. Artistas no solo de Medellín, sino también, bueno, ya tuvimos de México, tuvimos también artistas locales. Este es Tina Pitt, una artista de Bogotá que también trabaja desde el cuerpo, desde la violencia y los feminicidios, de esa posibilidad de poder ampliar los temas y que la gente vaya, se tome una cerveza, baile, converse, pero a los 15, 20 minutos se encuentra con una acción performática súper agresiva que rompe con todo y te sacude y te permite moverte de esa zona de confort. También fue un espacio que se le abrió y que se ha abierto para escuchar de los transfeminismos con artistas que abordan desde el antiespecismo, que abordan desde otras prácticas sexuales como el BDSM, por ejemplo, y que permiten también hablar sobre el amor romántico y lo violento que llega a ser. Las Tupamaras, que aquí se vincula un poquito con Dulcina, con la cultura boardroom. House of Tupamaras es uno de los colectivos más importantes, colectivas más potentes que tiene el país, que trabajan desde el voguing, desde el mariconeo, y tuvieron esa noche en la esquina la presentación de su proyecto Noches de Fantasía, y fue todo un éxito, todo el mariconeo intenso en un espacio que en las fotos es muy particular porque una piensa que es muy grande el espacio, pues es un espacio pequeño, pero eso no importa para la gente entrar, para tomárselo, para ver las acciones, y toca muchas veces hasta reinventarse cómo se va a hacer y cómo casi que entrar por tandas para poder ver las diferentes acciones que hay allí. Y eso ha permitido generar conexiones también con las poblaciones del entorno. Muchas de las mujeres trabajadoras sexuales del entorno entraban a la esquina y eran encantadas. Recuerdo a una especialmente que esa noche no pudo trabajar porque se le quedaron los tacones, pero estaba feliz en la esquina viendo las acciones que habían allí. Al principio estaba muy triste porque esa noche no iba a poder bailar, no iba a poder trabajar, no iba a poder buscar sus recursos para pagar la noche de hotel, pero se encontró la esquina y fue el lugar en el que se quedó. Y estuvo un rato, se divirtió, contó chistes y eso de alguna manera logró desconectar. Y ya luego se fue a buscar unos tacones con una hermana o con una prima, no recuerdo, pero se los fui a buscar después de que se pudo sacar como toda esa tristeza. Y este espacio como que rompió con todo, porque ¿cuántos museos tienen un bar para performance que funcione en las noches, un viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche, y pues que permita... y que permita abrirle la puerta a todos estos espacios? Y eso es una apuesta que el Museo de Antioquia le ha hecho a permitir estos espacios para construir, porque esa es parte de nuestra historia, de la historia que nos ha contado.
y que ya empieza también a ocupar otros espacios dentro de las salas permanentes, como la Sala de Historias para Repensar, que es una ampliación a los relatos del arte en Antioquia. ¿Cómo se ha escrito la historia? ¿Cómo se ha escrito la historia del arte? Siempre ha estado escrita por hombres blancos, heterosexuales, que buscan de alguna manera blanquear todas las historias que hay allí. Este es, por ejemplo, fotografías de Benjamín de la Calle, un fotógrafo de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aquí en Medellín, que se atrevió a retratar a la población loca, rayada, depravada de la ciudad. Y esas fotografías están en la historia guardadas en la Biblioteca Pública Piloto, pero también entraron a ser parte de un espacio del Museo de Antioquia donde se pueden ver. Y es muy particular el caso con Benjamín de la Calle, porque si uno se pone a buscar en los libros donde hablan de este fotógrafo, que es sabido que era homosexual porque vivía con su pareja, los hombres que han escrito sobre Benjamín de la Calle nunca lo mencionan. Es como que todo el mundo sabe, pero calladito nos quedamos mejor. Y porque saben que eso es como darle otra lectura diferente a su obra, de la cual no quieren permitir que se dé. Pero es una figura importante dentro de la historia y es importante que esté allí, porque se tiene que hablar, porque siempre hemos estado y por más que quieran y nos persigan, nunca los van a sacar. Y otro de los espacios nuevos dentro de la sala del museo es la sala de colonial, es una sala permanente que se permite hacer una revisión crítica a también esa idea colonial de la historia, de cómo se ha construido nuestra historia en Abya Yala o en América Latina o en todo el continente americano. Esta es una curaduría de Solastri Giraldo y Jaime Borja, y es una exposición, una sala que está dividida en tres espacios: el cielo, el purgatorio y el infierno. Y las maricas y las cuerpas trans están en el infierno, pero no porque sea algo malo, sino porque precisamente allá es donde nos empujaron precisamente desde este discurso occidental, que somos los otros cuerpos, que hay que estar allá alejados, los que están en el pecado, los que no, o sea, los que están por fuera. Pero entonces ya desde la curaduría se invita a hacer esa revisión y a incluir estos cuerpos y estas historias en salas de larga duración que todos los públicos y visitantes, turistas internacionales, nacionales y locales van y visitan, ya están viendo allí. Ya es la oportunidad de dar la posibilidad de poner allí esas historias y poder conversar sobre estas otras corporalidades tan diversas. Está allí, se dialoga con obras todas muy diversas y es esa posibilidad de poder contar que estamos allí y que no nos van a eliminar tan fácilmente. No sé si me extendí mucho. No, wow. Creo que ha sido el cierre perfecto para este panel. De verdad, impresionante el trabajo que están haciendo por allá y que justamente yo creo que es el claro ejemplo de lo que los museos, hacia lo que los museos deberían de aspirar, ¿no? Es como entender que hay muchas formas, que hay muchas maneras de cómo las personas estamos haciendo cultura y estamos haciendo arte y que no hay una sola manera, ¿no? Y entonces creo que justo el museo, lo que están haciendo es romper, descentralizar, abrir el espacio a personas que no tienen nada que ver con los museos, que no tienen nada que ver tal vez con esta institucionalidad, y hablar también desde la interseccionalidad, ¿no? Que es algo que falta un montón todavía en los museos, ¿no? De verdad, yo impresionada con el trabajo, increíble. Estoy extasiada con todo lo que nos han compartido esta tardecita y, bueno, noche por allá ya. De verdad, mis felicidades por el trabajo que están realizando cada quien en sus espacios. Entonces, queríamos mandar saludos a Sandra de León, que nos dice que es un panel fantástico, que muchas felicidades a cada una de las personas que están acá participando. Y si les parece bien, pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y si alguna de las personas que nos está viendo quisiera realizar alguna pregunta, pues bienvenida y la compartimos con nuestros panelistas. Entonces, me gustaría hacer una pregunta inicial para Armando, que es mencionando un poco sobre tus pláticas de las acciones que han tenido el Museo de Derechos Humanos y que ha sido cuestionable porque al final ha hecho justamente lo que no debería de hacer, que es discriminar. ¿Hay consecuencias para los museos en ese aspecto? Me refiero, cuando hay alguna acción sobre
discriminación o sobre el no permitir que se exhiban ciertas exposiciones, ¿hay consecuencias para los museos o las consecuencias son para quienes trabajan en el museo? Pues yo creo que, como mencionaba, no, las consecuencias acá, en este caso en particular de Museo de Derechos Humanos, las consecuencias han sido para nosotros, los trabajadores de los museos. Hasta hoy en día, con estos movimientos que se están dando, empezamos a ver que tal vez los museos van a empezar a rendir cuentas, ¿no? Pero esto es porque es un museo que está pasando en todo el país. No solo somos nosotros, pero nosotros tal vez es uno de los casos más simbólicos porque es un museo nacional y además es un museo de derechos humanos, ¿no? Entonces no es tan fácil que la gente se borre esto de la mente, la ironía de esto, ¿no? Pero han habido, como te digo, a través de todo el país, trabajadores de museos racializados, de la comunidad LGTBI, que han empezado a escribir cartas abiertas de todas sus experiencias. Y creo que eso también está pasando en Estados Unidos, ¿no? También, o sea, es parte de todo este movimiento que estamos viviendo. Como yo decía, o sea, ustedes vieron, por ejemplo, las fotografías de las exposiciones que abrimos en el museo nosotros, y si las comparas con las que la Juli estaba enseñando, o sea, hay un abismo de por medio, porque el museo de nosotros, el contenido, o sea, lo viste, las familias, casi que heteronormativas, no, blanqueadas completamente, aquella idea de que tenemos que nosotros, como miembros de la comunidad LGTBI, tenemos que ser respetables, que tenemos que ser decentes, o sea, todo eso que nosotros, o sea, no refleja quienes nosotros somos. O sea, y se ve ahí el reflejo de quienes han hecho la curaduría y quienes han decidido en las historias, ¿no? O sea, para mí, cada vez que yo voy a hablar a la Juli, te digo, yo he viajado en todos los continentes del mundo, con muchos museos y todo, y no he encontrado en ninguna parte un trabajo tan increíble como el que hace la Juli en el Museo de Antioquia. Para mí es el estándar a seguir, o sea, es realmente lo que los museos deberíamos de estar tratando de llegar, o sea, nosotros deberíamos estar besándole los pies a la Juli para que nos enseñe cómo trabajar. Por favor. Es verdad, porque yo, sorry que estoy como entrando un poquito rápido, pero es que es muy difícil hacer entender a las personas que si no, no podemos poner contenido LGTBI por fondos, porque si no, no nos van a dar este fondo, o esto, o lo otro, se buscan otros. Yo creo que todo ese proceso de Queer Museums es eso, es si tú estás haciendo censura de una manera y tú sabes que estás siendo censurado, ¿por qué seguir en eso? Hay muchísimas otras instituciones que son parte de la comunidad, que han hecho muchísimo fundraising para tener espacios para la comunidad que pueden apoyar. Entonces, ese es otro problema que también aquí en Estados Unidos tenemos, igual que Armando. Todos los museos están enfocados en familias blancas, papá, mamá, hijo. Sí. ¿Por qué? Porque, ya, sigue. No, que esto es muy cierto, ¿no? Y yo creo que no solamente lo podemos ver en Estados Unidos o Canadá, sucede en México, ¿no? También en México, dentro de nuestros museos, hay una blanquitud y hay una idea de estar siempre representando esta parte blanca de las formas y de lo que nos han hecho creer que tiene que ser así la historia, ¿no? Mi siguiente pregunta quisiera hacerla hacia Dulcy, que es cómo se siente la comunidad al contar sus historias y representarse a sí misma. Yo creo que ha sido una sorpresa un poquito, porque han estado todo el tiempo con esta manera de, con este dolor de me van a quitar mi creatividad, me van a filmar y se van a hacer famosos, como pasó con Paris is Burning. Y es como, por eso estaba presentando el proyecto de cómo estamos pensando el proyecto, cómo estoy preguntándole a la comunidad cómo ellos quieren presentarse. Porque al principio, no, pues en la escuela me estaban diciendo, bueno, así como buscando en libros, en videos y ahogando, y dije, no, o sea, ¿por qué yo tengo que hacer una selección de objetos a través de libros
películas. Tu conexión como que está muy mala, se estamos perdiendo. Porque le pregunté, ellos No te oímos nada, Dulcina. No se oye. Y Alicia también está sin conexión. ¿Cuáles elementos ellos piensan? Creo que era muy importante tener, pues, Armando, proyecto, de que Armando siempre estaba con... ¿Me escuchas, Alicia? Ya, ¿Me escuchas? ahora sí, ya te escucho. Ya, hoy sí. ¿Me escuchan ahora o no? Ok, ok. Sí, ¿En dónde me quedé? ¿En dónde me fui? ¿En qué parte? Okay. Al principio. Al principio, ok. Pues, pues lo que decía era que, pues al principio, pues en la escuela, ¿no? Me decían como tienes que elegir objetos de, ¿no? De películas, de libros, de esto, de lo otro. Y pues yo dije, bueno, comencé rápido una semana y ya comencé a sentir el miedo macal. Y era como, ¿por qué yo así estoy haciendo una curaduría de autor de una comunidad que yo misma sé que está siendo ignorada? La estoy ignorando yo también. Entonces, pues yo comencé como a escribirle a personas de las diferentes casas y gracias a Armando, que pues está como parte de mi advisory board, gracias Armando, pues sí, me dijo como, ¿por qué aparte del advisory board no se hace un comité con diferentes personas de diferentes casas y ellos pues están ahí constante, pero tú estás en constante comunicación y eso he hecho, pues preguntarle a ellos qué momento o qué outfit o qué entrada o qué persona ustedes creen que es como representativa para dar este tipo de historia. Y son como, no, como algunos dicen, oh, este chico de esta casa hizo una entrada como Cleopatra ese día, tenemos que buscar ese chico, eso no se me borra de la mente, eso es representativo. Entonces, ese es el tipo de cosas. Esta es una historia que viene de 1930, obviamente. Si no es ellos que me dicen a mí o nos dicen a nosotros que para ellos es impresionante de su historia, yo solamente voy a estar haciendo un muñeco que no va a ser fiel y que al final pues tampoco no va a ayudar a la comunidad y a los académicos de la comunidad que van a tratar de continuar esta plataforma. Para ir como cerrando un poco de la participación de nuestro panel, que me parece bien importante que es, lo que mencionas es otorgarle reconocimiento al trabajo de cada comunidad y al trabajo de cada persona, que eso también no es lo que ya no se busca actualmente, es ya no robarnos el trabajo, digo, porque creo que en algún momento sucede así, ¿no? Que cuando los creadores o los artistas estamos produciendo, pareciera que de pronto nos estamos apropiando de las experiencias de las otras personas para nosotros contarlas, y entonces volvemos a repetir toda la historia sobre la blanquitud y la colonización, ¿no? Y creo que el trabajo que haces también me parece maravilloso porque es desde la gente, ¿no? La misma gente participa, las mismas personas de la comunidad participan, son quienes deciden qué es lo que van a presentar, son quienes deciden qué es lo que quieren compartir, y creo que eso es muy valioso porque no hay una colonización sobre el trabajo. Entonces, qué increíble también lo que realiza Dulcina. Quisiera preguntarle a Julie, ¿cómo es que se siente y responde la comunidad sobre el espacio? Digo, ya vimos algunas fotografías que me parece que responde de una manera increíble y que se sienten parte del museo, pero ¿cómo es que, desde tus propias palabras, cómo se siente y responde la comunidad? Pues fue complejo, porque también hay que entender que es un espacio que al principio rompió con todas las dinámicas de la zona. Sentíamos miedo por la reacción de los bares y de la gente que cuida la zona, de qué manera iban a reaccionar. Pero empezaron también a ver que eran propuestas que no iban a interferir con su ejercicio, como bares, como hoteles y demás, sino que eran espacios que antes permitían poner en diálogo todo lo que ocurría allí. Y lo importante es que tampoco queríamos que fuera un espacio tipo gentrificación donde llega gente de toda la ciudad, un viernes se toma la cerveza y luego se va y listo, sino que fuera un espacio que llegaran estas personas, vieran esa incomodidad y sintieran todo lo que ocurría allí
pero que también permitiera la entrada a la gente de esa zona. Esa zona, incluso otros proyectos del museo, porque son pues muchos proyectos del museo que ha tenido con diferente población de allí, lo ocuparon para encuentro con trabajadoras sexuales y estuvo abierto desde las 10 de la mañana hasta 10 de la noche, porque precisamente las trabajadoras sexuales no pueden ir en un solo horario. Ellas están todo el día y tienen que ir en un momentico cuando no tienen cliente, y le abren ese espacio para que fueran y conversaran los proyectos que están elaborando otras partes del museo. Y es eso. Al principio sí nos asustamos un poco por la reacción de la población del entorno, pero la población también tiene cierto amor, o cierto amor no, tiene mucho amor por la institución museo. Es un edificio que protegen y cuidan, que saben que el trabajo que hace el museo es también para la población del entorno. Incluso es un espacio que está abierto siempre para los hijos y las hijas de estas personas que habitan en esa zona de allí, y que se permite conversar y dialogar con estas personas. La gente le tiene mucho afecto a ese espacio, y cuando ven las acciones, en cierta manera también buscan hasta proteger lo que está ocurriendo allí. Wow, qué maravilloso, ¿no? Que la gente se sienta partícipe, y que yo creo que en algún momento lo sienten también como parte de como su casa, como ese lugar propio en el que también pertenecen y que son parte de él, ¿no? Qué bonito. Y de hecho se han convertido en mediadores luego. Hay una vendedora que está en una de las vitrinas cerca a la entrada de la esquina, y ahí hay una parte que es expositiva, y ella se convirtió en la mediadora, y ella estaba desde las 7, 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, y la gente cuando le preguntaba, ella era quien hacía la mediación de la obra, y explicaba de qué trataba, quién era el artista y todo. Y así ocurre con muchas también de las trabajadoras sexuales de la calle de Cali. Se convierten en nuestras mediadoras también. Wow, wow. Sí, está increíble. Sí, es como, Colombia, Colombia Leading. Sí, vámonos para allá todo esto. Bienvenida siempre. Yo intenté. Y me cerraron la frontera con el COVID. No, qué lamentable. Se quedó trabada, migranta. Bueno, pues vamos cerrando nuestro panel. Quería pues agradecerle por la participación y por compartirnos todo lo que ustedes saben y todo lo que están haciendo. Me parece que es importante mencionar que gracias a estas nuevas formas, a estas maneras de comunicarnos que son las redes sociales, es que podemos sabernos comunidad, es que podemos entender que independientemente del lugar donde nos encontremos, ahí estamos entretejiéndonos y haciendo nuevas cosas que al final yo creo que es para lo mismo, que es para que crear comunidad, porque al final creo que el arte se trata de eso, de hacer comunidad, y que pues sigamos resistiendo desde nuestros espacios, ¿no? No queda de otra más que seguir resistiendo y seguir luchando desde donde nos encontramos. Entonces quisiera invitar a Silvia nuevamente a que participe por acá dentro de nuestro panel maravilloso, y muchísimas gracias por su participación. Y gracias por gracias. Yo quería decir nada más 2 segunditos. Agradecerte nada más a Silvia por la invitación, agradecer el Centro también de las Artes de San Luis Potosí por la apertura, por realmente esta invitación que ha sido increíble. Nos han hecho también conocer a Alicia, que hace un trabajo increíble, que ahora ya es parte de nuestra comunidad también, que las profesionales. Así que Silvia, de verdad, de todo corazón, unas gracias enormes por este espacio para nosotros y para poder continuar conociéndonos más de los trabajos que hacen todos. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Mando. La verdad, pues para el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que pertenece a Secretaría de Cultura, es muy importante estos encuentros en donde se exponen estas experiencias relacionadas con la diversidad, la inclusión y los derechos culturales. De verdad, para mí ha sido maravilloso este encuentro, entretejernos. Y la verdad, pues también quiero aprovechar para agradecer al equipo de comunicación social y prensa, al Centro de las Artes, a la gente, a Alex Hernández, que está detrás también de todo esto. Y por supuesto, pues a nombre de nuestro director general, el doctor Eudoro Fonseca Llerena, quien está enterado y también está muy contento de este encuentro, y invitar a nuestros públicos a que estén al pendiente, porque estos ya los vamos a llamar encuentros virtuales en relación a diferentes experiencias relacionadas con
estos públicos un poco aislados o poco escuchados o excluidos se van a seguir exponiendo en esas transmisiones virtuales. Agradezco muchísimo a Alicia Cruz, quien ha llevado de una manera magnífica esta moderación. Dulcina, de verdad, muchísimas gracias por esta apertura y tu compartir. Y pues, ¿qué decimos de Yuli, que es la estrella? Sí, claro, con estas experiencias tan maravillosas. Sí. Y muchas gracias a Alex y Saúl. Los amamos también. Sí, la amamos. Sí. Y pues bueno, invitamos a todos nuestros públicos a seguir al pendiente de las actividades virtuales que se disponen en la página de Facebook del Centro de las Artes. Igual también estamos en Instagram. También esperen este video en el canal de YouTube, Panóptico TV, que es el canal del Centro de las Artes. Para quien no tenga Facebook pueda también disfrutar de este panel que estará dispuesto para ustedes. De verdad, muchísimas gracias por su colaboración a nuestros invitados, por su tiempo. De verdad, mil gracias y pues seguimos con esta labor en nuestros espacios. Esperamos regresar muy pronto en aperturas próximas en el Centro de las Artes y en el resto del mundo. Y pues nada más. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron también conectados, a nuestros públicos, a las personas que se colgaron de este video en transmisión en vivo. Y pues que tengan excelente tarde y noche en sus respectivos lugares.